¿Hace cuánto que no te sientes feliz? No ocupada, no solucionando problemas, no distraída con un montón de situaciones a tu alrededor, no cansada, sino realmente feliz en tu vida. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Sí? Así que el día de hoy, si no me conoces, mi nombre es Ana María Butrón, soy coach de amor propio y ayudo a mujeres a poder soltar su pasado y poder encontrar esa paz que necesitan sus corazones para convertirse en mujeres de alto valor. Así que si tú estás aquí no es por gusto, sino porque Dios te trajo a este lugar para escuchar este tema, ¿sí? Así que bienvenida, bienvenida a este espacio de amor donde podemos compartir cosas muy importantes para nuestra vida, donde podemos pensar en todo lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida. Y así que el día de hoy quiero enseñarte este tema que toca con, te enseñaron a ser fuerte pero no a ser feliz. Y a veces nosotros hemos aprendido a sostener a otras personas, a resolver el problema de otros, a resolver a nuestras familias, a mantenernos todo el tiempo haciendo una y otra cosa. Y es que justamente por ello es que, por el hecho de que nos enseñaron tantas cosas que no van de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando, que es esa felicidad innata que todo ser humano busca. Y casualmente por ello es que he creado un grupo de apoyo en el cual realizamos actividades diarias donde nosotros podemos ponernos a pensar, a cuestionarnos a nosotras mismas y ver qué cosa es lo mejor para nuestra vida, qué cosa es lo que necesitamos modificar en nuestro comportamiento diario para poder emprender este camino hacia la felicidad, pero resulta de que es la felicidad la que necesitamos implementar en nuestra vida para poder experimentar todo aquello que nosotros necesitamos para sentirnos realizadas como mujeres. ¿Ok? Yo diría que este concepto de felicidad se, pues, va mucho más de acuerdo al hecho de tener paz en su vida y cómo podemos encontrar esa paz que necesita nuestro corazón si primero no analizamos qué cosa es aquello que nosotros, eh, cómo nos estamos comportando en nuestra vida de tal manera de que qué cosa nos está llevando a realizar lo mismo de siempre. Y te voy a enseñar algo. Por ejemplo, para hacerme entender de alguna manera, cuando yo era pequeña, yo veía a mi madre que todo el tiempo estaba ocupada. Nosotros somos 6 hermanos. Bueno, éramos 6 hermanos porque ya uno de mis hermanos falleció, pero dentro de ese grupo de 6 hermanos, mi madre era la que se ocupaba en esos tiempos, pues en los años 60. eh, Ella era la que tenía que hacerse cargo de todo lo que involucraba la casa, los hijos, y mi papá era el que sostenía económicamente. Mi madre no trabajaba en una empresa, no trabajaba para otras personas, ella solamente trabajaba en casa. Y casualmente por ello es que tenía que ocuparse de nosotros 6. ¿Qué fue lo que yo vi? Que cada vez que yo quería jugar con ella, sucedía algo, de que estaba cansada, la encontraba, llegaba yo a su cama y ella estaba cansadísima, ella, o si no, ya tenía que lavar, ya tenía que planchar, ya tenía que preparar la comida y siempre estaba ocupada. ¿Qué fue lo que yo aprendí en ese momento? ¿Qué fue lo que aprendí?
que una mujer tiene que mantenerse constantemente ocupada, constantemente atendiendo a los demás, pero ¿sabes qué? Había algo que yo observé en mi madre. Y es que yo no la veía tan realizada, tan feliz. Claro, había momentos en que sí, pero a veces estaba renegando, a veces estaba ocupada con un montón de cosas y distraída, pero no había el momento en que ella se ocupara de sí misma, como cuando ya fui creciendo y ella tomó la decisión de empezar a dedicarse a aquello que a ella le apasionaba, que era la repostería. Cuando yo la vi realmente dedicarse a la repostería, eso era lo que le apasionaba. Y ahí recién encontró eso que tanto le gustaba, ella podía estar horas de horas realizando sus pastelitos, eh, ella hacía buffets y resulta de que eso le gustaba. Allí empecé yo a ver algo diferente. Y es justamente por eso que yo aprendí de que la mujer tiene que mantenerse ocupada, aguantando ciertas cosas, no rendirse, sino que tenía que mantenerse en pie constantemente, y a pesar de que ella no podía estar bien consigo misma, como después yo lo vi con mi madre, que como que se rebeló contra todo y dijo, no, ahora voy a empezar a ocuparme de mí misma. Y allí recién empezó esa nueva vida de realización en ella. Pero de repente tú estás en esto, atiendes a todo mundo, atiendes al esposo, atiendes a los hijos, atiendes tu trabajo, te mantienes ocupada en un sinnúmero de cosas, pero va terminando el día y si te cuestionas a ti misma y te preguntas, ¿en qué momento me ocupo de mí misma, de lo que yo realmente quiero hacer? Y tal vez te mantuviste ocupada todo el día, pero no te ocupaste de ti, no te ocupaste de lo que tú realmente anhelas en tu vida. Entonces, el mantenerte fuerte, el mantenerte ocupada, el mantenerte resolviendo problemas a todo mundo, a los hijos que se cayeron, que es necesario atenderle para hacer las tareas, eh, que el esposo porque te dejó alguna responsabilidad que cumplir, porque tienes que hacer los quehaceres de la casa. Sí, te mantienes ocupada, sí, todo el tiempo, casi no tienes tiempo. Y te distraes de todo lo que tiene que ver contigo misma. Y resulta de que ese hecho de no mirarte a ti misma realmente qué es lo que tú deseas en tu vida, hace que tú no experimentes la felicidad, porque no te estás desarrollando al máximo en todo el potencial que tú tienes como mujer. Así que ser fuerte no es lo mismo que ser feliz. ¿Y por qué el ser fuerte no es lo mismo que ser feliz? Porque tú no estás dejándote de lado, te estás olvidando de ti misma. Y cuando tú te olvidas de lo que realmente tú deseas hacer, de lo que a ti te place, te realiza como mujer, donde tú pones en acción todo aquello que tú deseas en tu vida, entonces, ¿qué sucede? Sucede de que no es lo mismo ser fuerte que ser feliz, sino que estás simplemente sobreviviendo en tu vida. Y de eso no se trata la vida, se trata de que tú viniste a este mundo para poder disfrutar de la vida que tienes. ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿Tú estás disfrutando de todo lo que tú haces? Te voy a contar
una historia que estuve investigando donde hicieron un estudio de Harvard y en este estudio que hicieron, los investigadores empezaron a investigar a personas, eligieron un grupo de personas y las siguieron por más de 80 años. Ese obviamente que es un tremendo descubrimiento porque entre todas aquellas personas que se experimentaban más felices, no fueron las más responsables, no fueron las más exitosas, las que lograron grandes proezas, grandes empresas, no fueron los más fuertes, los que sostenían a los demás, los que estaban todo el tiempo ocupados con un sinnúmero de actividades diarias. Los más felices, ¿sabes quiénes fueron? Fueron aquellos que tenían la capacidad de conectar emocionalmente y construir relaciones sanas. No eran personas que se mantenían aguantando situaciones que no les hacían felices. No eran personas que se resistían, iban resistiendo en el tiempo a ver, bueno, como diciendo, esto es lo que me toca, esto es lo que debo de seguir, como que, eh, como que quedándose en un lugar donde realmente no querían estar, sino aquellas personas que disfrutaron más su vida, que terminaron experimentando la real felicidad, fue aquellas personas que tenían la capacidad de poder contactar con otra persona y conectarse en sus emociones. El poder abrir tu corazón y poder expresar lo que tú sientes. Me siento triste, me siento contenta, me siento molesta y poder expresarlo de una manera proactiva. Mira qué importante es el hecho de poder contactar con otras personas y poder conectar nuestras emociones. Y el hecho de hacer ello y de conectar uno con otro, una persona con otro en ese campo de emociones, hace que nosotros como consecuencia tengamos relaciones sanas, porque no te tapas nada, no, no te callas nada, sino que eres capaz de poder construir una relación de pareja sana, una relación familiar sana. ¿Pero producto de qué? Producto de esa capacidad de conectar con otro. Pero ¿qué pasa si tú no tienes la capacidad, no has aprendido a conectar con tus propias emociones? ¿Cómo vas a conectar con otra persona si primero no has conectado con tus propias emociones? Y ese es el problema. Y lo que estamos viniendo en estos en vivo, en lo que estamos desarrollando, ¿qué cosa es? De que tú puedas empezar a pensar en aquellas cosas con las cuales necesitas conectarte emocionalmente en tu propia vida. Porque, ¿qué pasa si tú estás molesta, pero no reconoces que estás molesta, no reconoces qué es aquello que te está causando molestia y no haces un par en tu vida para poder analizarte un momento y poder autoobservarte y ver la raíz de esa molestia? ¿Qué va a pasar en tu vida? Vas a continuar en esa forma de reactividad y no vas a poder cortar esa situación. ¿Por qué? Porque primero no has aprendido a conectar contigo misma, porque primero no has podido identificar qué es lo que te está sucediendo a ti misma. Y de eso no se trata de más bien
el poder sentir aquella emoción que tú estás sintiendo, sea cual fuera, si es tristeza, si es molestia, si es frustración, si es alegría también. Si no eres capaz de poder conectar con tus propias emociones, ¿qué pasa? Pasa de que tampoco vas a poder conectar con las emociones de otra persona. No vas a poder entender qué es lo que está pasándole a la otra persona, porque no entiendes tus propias emociones. Y de lo que se trata es justamente de aprender a identificar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos alegra, qué es lo que nos molesta, pero cuál es la raíz de ello. Y cuando empiezas a autoobservarte, a poder sentir lo que estás sintiendo, si sientes tristeza, pues ponerte a llorar, ponerte a decir, ¿sabes qué? Estoy triste, pues. Hoy me levanté estando triste y no estoy entendiendo cuál es la razón por la cual me estoy sintiendo de esta manera. Que puedas analizarte a ti misma y poder comprender de dónde provienen esos matices normales en nuestra vida. Pero cada persona tiene algo que dispara esa emoción. Y ahí es donde quisiera que lleguemos, que el, cuando nosotros fuimos niñas, por lo menos en mi niñez, ¿qué sucedió? Sucedió de que yo era pequeña y cada vez que yo me acercaba, cuando mi madre estaba conversando con otras señoras, con sus amigas, estaban ahí compartiendo el tecito, porque eso era lo clásico en ese tiempo, era compartir el tecito y compartir los chismes, compartir los problemas, compartir una conversación amena. Yo recuerdo que con mucho cariño, que en ese tiempo éramos pequeños y con mi hermano que nos llevamos un año, nos metíamos debajo de la mesa donde estaban los adultos conversando. Y recuerdo mucho, mucho que decían, donde están los adultos, los niños se callan o los niños no interrumpen. La cosa es que nos estaban diciendo de que donde están los adultos, los niños se quedan callados y que teníamos que irnos y no interrumpir la conversación amena que ellos estaban teniendo y no podíamos escuchar lo que estaban diciendo. Pero lo que nosotros queríamos no era escuchar, sino jugar, jugar porque éramos pequeños. Tal vez a ti te ha sucedido lo mismo, que te decían, donde están los adultos, los niños se callan. ¿Y qué aprendiste con ello? Parece una frase muy que no hace daño, pero cada persona la interpreta de una manera diferente. ¿Qué aprendí yo? ¿Cómo la interpreté de niña yo? Yo la interpreté entendiendo de que si tú querías jugar, si tú querías estar con tu mamá, si tú querías acompañar, si tú querías expresar lo que tenías de niña, en ese momento no era factible, que no podías expresarte con libertad, que no podías expresar esa emoción de alegría que tenías delante de los demás, que tenías que callar también tus emociones. Eso fue lo que yo interpreté en mi vida. Obviamente que mi madre no quiso hacer ello, o los adultos que nos decían ese tipo de comentario no era que nos querían callar las emociones. Sin embargo, yo lo experimenté así, ¿sí? Y cuando aprendes ello, o cuando sabes que deja de llorar porque
si se te cayó la pelota, se te fue al otro lado y tú empiezas a llorar por un juguete y ¿qué te dicen? Ándate para allá, no molestes. Pero era que querías molestar, era que querías expresar una emoción que era ese malestar por no tener aquel juguete que deseabas y que anhelabas. Entonces, ¿qué sucedía? Callabas lo que sentías porque pensabas de que si expresabas tus emociones, entonces te iban a gritar, te iban a levantar la voz o te iban a decir que te calles y aprendiste a callarte, a callar lo que sientes, a callar lo que tú genuinamente estabas sintiendo en ese momento. Y entonces aprendiste a seguir aunque de repente te dolió eso, te dolió ese comentario, pero seguiste jugando, seguiste manteniéndote allí y aprendiste a seguir aunque te duela, porque los niños no se ponen a reaccionar como los adultos. Los niños siguen, se mantienen, o de repente bajan la cabeza en ese momento, pero siguen jugando porque su alegría, su felicidad está en el jugar. Y tal vez tú pasaste por algo como esto, donde el llorar estaba mal visto, el expresar tu enojo estaba mal visto, no podías reclamar y tenías que continuar la vida, porque así aprendiste que se tenía que vivir, así viste tú que tus padres vivieron, donde no se expresaba su sentir, sus emociones, sino que tenían que callarlas, porque aprendieron que debían de callar sus emociones, su sentir. Pero ¿de dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de las personas que las cuidaban, de las personas que las estaban protegiendo, porque vieron que esas personas no expresaban sus emociones, porque esas personas siguieron un patrón que les enseñaron sus propios padres. Y no fue por maldad, fue porque así lo aprendieron. Entonces hicieron lo mismo contigo y repetimos los mismos patrones una y otra vez, de tal manera de que nos olvidamos de poder conectar con el otro, de poder conectar con la emoción del otro. Es importante entonces el poder aprender a expresarnos a nosotras mismas. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento? ¿Me estoy sintiendo mal? ¿Me estoy sintiendo molesta? ¿Me estoy sintiendo feliz? Y ese hecho de poder expresar lo que nosotros sentimos no significa debilidad ante otros, significa de que somos libres para poder expresar lo que sentimos. Y lo importante es el poder aprender primero a conectar con nosotras mismas, a poder sostenernos a nosotras mismas y no pensar de que tenemos que poder con todo, con la casa, con los hijos, con el trabajo, con cualquier responsabilidad que se nos presente en el camino. Tenemos la obligación de sostener todo ello y mantenernos airosas, fuertes todo el tiempo. No. También podemos darnos permiso para poder expresar nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad. Y el ser vulnerable no implica ser débil, no, porque tú puedes seguir siendo fuerte aún mostrando tus áreas débiles y eso no te hace una persona débil, no, al contrario. Cuando nosotros somos capaces de expresar aquellas cosas que nos doblegan,
aquellas cosas que nos hacen sentir mal. Al contrario, cuando tú lo haces y lo expresas con una persona obviamente que respeta tus emociones, entonces hay ese clic entre ambas donde tú expresas tus emociones, yo las expreso también y podemos hacer un match. Y aquí me hace acordar a alguien a quien yo quiero mucho y es una amiga con la cual me encanta conversar y cada vez que nosotros nos encontramos, ella me cuenta sus cosas, ella me cuenta su sentir, ella es libre para poder expresar lo que siente, su felicidad, su tristeza, su enojo, y me puede expresar todo con tanta libertad que yo también me siento libre para poder expresárselo a ella. Y en ese compartir una con otra, se nos pasa el tiempo, se nos pasa las horas y podemos estar horas conversando y, y no hay fin. Es como que terminamos ese día porque cada una tiene sus propias responsabilidades, pero si continuamos otro día y nos volvemos a encontrar, es hermoso porque podemos volcar nuestras emociones sabiendo que la otra persona no nos va a juzgar, no nos va a criticar, sino más bien va a buscar el conectar con nosotras mismas, el poder abrirnos a otra persona es porque primero hemos aprendido a poder conectar con nosotras mismas, al poder ver a nosotras mismas aquello que estamos experimentando en ese momento, sea felicidad, sea tristeza, sea frustración con el esposo, con la pareja, con los hijos, con los padres, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Y entonces allí viene el hecho de ser fuerte, ¿sí? De que nos hayan enseñado que todo el tiempo tenemos que sostener a todo mundo, que necesitamos mantenernos ocupadas todo el tiempo, distraídas con todos los quehaceres y responsabilidades que tenemos, pensamos y nos han enseñado de que esa es la manera de vivir en este tiempo, pero esa no es la manera, porque en ese distraernos nos olvidamos de nosotras mismas, de lo que nosotras sentimos, de lo que nosotras anhelamos, de lo que nosotras queremos construir para poder experimentar realización en nuestra vida. Y el hecho de poder expresar tus emociones no quiere decir que tú seas menos fuerte o que seas una persona débil. Por el contrario a lo que nos han enseñado. Allá, si tú eres una persona fuerte, no puedes expresar tus emociones, no puedes expresar tu vulnerabilidad. Y eso no es verdad. Aquí estamos para poder ser libres, para poder expresar lo que sientes. Si sientes tristeza, pues puedes decirlo sin ser señalada, sin ser criticada. Y eso es lo importante, el poder aprender primero a conectar con nosotras mismas. Al conectar contigo, al poder ser libre de decirte, sabes que en este momento no me siento tan bien, no me siento tan fuerte, me siento triste, me siento molesta, me siento angustiada, me siento desesperada, me siento ansiosa. Y ese hecho, que son cosas puntuales, cosas pasajeras, que no es que todo el tiempo estás de esa manera, ese hecho no marca y no define tu vida, no define el hecho de que tú seas una persona débil. Tienes todo el derecho de poder expresar tus emociones. Entonces, como te decía, en este estudio que hicieron en la Universidad de Harvard, donde hicieron el análisis de personas que durante 80 años descubrieron que las personas más felices
no fueron aquellas que eran las que siempre estaban al tanto de todas las responsabilidades de la vida, las más exitosas, las que lograron grandes empresas. Esas no fueron las más felices. Las que tenían mucho dinero, esas no fueron las más felices. Y tal vez te cause extrañeza el hecho de poder descubrir de que las personas que experimentaron mayor felicidad en su vida, ¿sabes cuáles fueron? Las que tuvieron esa capacidad de conectar emocionalmente con otras. Y ese hecho de conectar con otras hizo que construyeran unas relaciones sanas, un matrimonio donde perduraron muchos años, amistades que perduraron muchos años. Y entonces, ¿qué es lo que realmente nos hace felices? Nos hace felices el realizarnos como personas, el seguir desarrollando todo el potencial que nosotras tenemos. Pero somos seres sociales, no somos seres diseñados para estar solos. No, somos seres sociales. Y al poder conectar con otra persona, al poder conectar con las emociones de otro, entonces es allí donde ese hecho de no sentirnos criticados, juzgados por el otro, hace que nosotras nos sintamos felices. Pero para poder lograr eso, ¿qué es lo que primero tenemos que hacer? Primero es conectar con nosotras mismas. Si tú no empiezas por ti, no vas a poder conectar con otro porque no vas a poder identificar tus propias emociones. Y si tú no identificas qué te molesta, qué te incomoda, qué te frustra, qué te causa ansiedad, cómo te comportas cuando empiezas a sentir este tipo de emociones, entonces, ¿cómo vas a identificar las emociones de otra persona para poder conectar con ellas? Si hay algo que a mí me ha servido muchísimo, es el hecho de que cuando, antes de que yo me divorciara, ¿qué pasó en mi vida? Yo juzgaba a las personas, y te lo quiero decir aquí abiertamente, yo juzgaba a las personas que disolvían sus matrimonios tan fácilmente. Y yo no entendía por qué es que pasaban estas situaciones. Siempre pensé que los matrimonios eran para siempre y que no podían disolverse. Y yo juzgaba a las personas y hablaba de que no entendía cómo es que podían, o sea, me causaba mucha extrañeza, mucha sorpresa el hecho de que una familia se disolviera y hasta las veía mal, hasta que yo pasé por eso. Y yo empecé a entender de que es cierto, hay situaciones, hay problemas que suceden dentro del matrimonio que a veces no nos alcanza el poder resolverlas. Y a partir de ahí que yo pasé por la situación misma en mi pellejo, es que a partir de allí yo pude entender mejor a las parejas que se divorcian. Ahora te puedo entender mejor, ahora ya no te juzgo, ahora cambié. Pero ¿producto de qué? De que yo pude conectarme conmigo misma, pude conectar con mi propia emoción, con mi emoción de frustración cuando yo trataba de sacar adelante el matrimonio y no se me escuchaba, cuando yo trataba de explicar todo lo que yo estaba sintiendo y no me sentía escuchada y no había ningún cambio en la vida del otro. Entonces, ¿qué puedes hacer allí si no logras conectar con las emociones de la otra persona para lograr cambios en equipo? Si la otra persona no quiere escuchar, entonces ya no se puede hacer más, porque eres tú quien está luchando por ese matrimonio sola y resulta de que la otra persona no pone de su parte para poder sacar adelante las cosas.
Y si no hay un deseo de cambio, un deseo de modificar las cosas, entonces eres tú contracorriente. Y es allí donde entendí de que cuán importante era entenderme primero a mí misma, el poder conectar con mis propias emociones. Por eso es que te he contado en otras oportunidades que yo tengo un cuadernito donde voy anotando aquellas cosas que me causan conflicto, aquellas cosas que me causan molestia y las escribo y empiezo yo digo, autocoacharme a mí misma para poder entender lo que estoy sintiendo en ese momento y no quedarme en esa situación. Y al poder entenderme a mí misma, me doy cuenta que cada día puedo desarrollar más el hecho de poder conectar con otras personas también. Y mira qué importante es el poder conectar con nosotras mismas, porque entonces eso me permitió también entender que es cierto, se pueden dar los divorcios, se pueden dar los problemas en un matrimonio y no soy yo quien para poder juzgar a nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque ahora entiendo mejor, ahora puedo comprender mejor lo que sucede, los problemas que suceden dentro de la relación de pareja. Entonces, mira qué importante es ese hecho de poder conectar con nuestras propias emociones. ¿Y qué sucede? Cuando tú eres niña, aprendes a callar tus emociones, porque te dicen, no llores, deja de estar llorando por ese juguete que perdiste, o ya deja de llorar, no sigas molestando porque tal vez tu mamá, tu papá llegaron cansados del trabajo y ya no tienen tanta paciencia y prefieren decirte cállate, o simplemente están tan ocupados en sus propias cosas, en sus problemas, en las situaciones que están viviendo en su relación de pareja, en su matrimonio, con tantas responsabilidades que les quita la paciencia para poder entender a un niño pequeño que les está pidiendo solamente jugar. Y por eso es que el niño hace rabietas y trata de llamar la atención de su madre, llamar la atención de sus padres, haciendo bulla, haciendo laberinto, pero en realidad no quiere molestar, lo que quiere es jugar, lo que quiere es conectar con esa persona, pero el adulto no lo entiende porque tiene sus propios problemas, porque tiene sus propias situaciones, que hoy yo la entiendo, hoy yo puedo entender a mi madre cuando me decía que no podía jugar conmigo, pero el niño no lo entiende, el niño interpreta de que está molestando, de que lo están rechazando, de que tiene que callar sus emociones. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede de que aprendes a callar tus emociones, aprendes a resolver tus propias situaciones tú sola, aprendes a hacerla fuerte, aprendes a no escucharte, a callar lo que tú tienes por dentro, a no mostrar tus debilidades, a seguir adelante a pesar de lo que tú estés sintiendo y te vas olvidando de que tú también tienes sentimientos, que tú también tienes emociones. Y ese es el problema. Ese es el problema por el cual muchas personas no pueden conectar con otras, no pueden entablar una relación sana con otra persona, porque primero no conectan con sus propias emociones, porque primero no entienden sus propias emociones. Y entonces se van olvidando de esa conexión que necesitamos unos con otros porque primero se olvidaron de sí mismas. Y tal vez hoy tú eres la que sostiene a todos,
la que no sabes parar, o sea, siempre te mantienes ocupada con una y otra cosa. Y si no es el trabajo, es la casa, y si no es la casa, son los hijos, y si no son los hijos, son el esposo, pero siempre estás ocupada con una y otra cosa. Y ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque cuando los hijos se van, ¿qué te queda a ti? Te quedas, ¿con qué te quedas? Y alguna vez hubo una película donde estaba Yanela Neira y otras artistas también muy graciosas que interpretaban a cuatro mujeres que eran amigas y habían pasado diferentes situaciones. Una era divorciada, la otra era viuda, la otra tenía un matrimonio, estaba casada, y otra que era soltera y nunca se había casado. Pero dentro de ellas, esta que estaba casada, eh, decía que ella estaba para todos, estaba para sus hijos y siempre estaba pendiente de ellos. Salieron ellas de viaje, salieron a pasear y hizo mucha gracia porque pasaba un montón de peripecias en todo ese viaje, pero llegó un momento en que pudieron ser vulnerables una con la otra porque ellas se encontraban después de mucho tiempo, después de haber pasado su niñez juntas, se encontraron después de mucho tiempo ya habiendo resuelto muchas situaciones en su vida. Y resulta de que esta señora que estaba casada siempre estaba pendiente de sus hijos, siempre estaba pendiente de su esposo, pero cuando ella se fue a ese paseo, eh, experimentó de que sí la necesitaban, pero llegó un momento en que ya los hijos ya crecieron, ya se hicieron más independientes, ya eran adolescentes y ya no la necesitaban tanto. Y ese hecho de no necesitarla tanto le causaba frustración, le causaba tristeza, porque ya no eran los niños pequeños que estaban pendientes de ella y que siempre la estaban necesitando. Ya no, ya habían crecido. Y ese hecho le causaba mucha depresión a esta señora porque ella vivía para ellos, vivía para el esposo, vivía para la casa, pero nunca vivió para ella misma. Y por eso es que sentía ese vacío tan grande. Y a veces nos puede pasar esa situación en nuestra vida, de que pensamos de que tenemos que ocuparnos de todo el mundo, pero no nos ocupamos de nosotras mismas, no nos ocupamos de desarrollarnos a nosotras como mujeres en todas las habilidades que nosotras tenemos, innatas, de aquello que tú deseabas con mucho anhelo. Por ejemplo, pintar, cuando eras niña, ¿qué era lo que tú realizabas? ¿Qué era lo que tú podías pasarte el tiempo y, y se te pasaban las horas y tú seguías en ello? Tal vez pintando, tal vez dibujando, tal vez construyendo algo. ¿Qué, ¿En qué pasabas tu tiempo? Porque allí tú eras libre para poder desarrollar aquello que era tu propósito de vida. Allí tenías claro qué cosa era lo que a ti te encantaba y te gustaba y que nadie te lo había impuesto, sino que eras tú que podías hacerlo horas de horas porque era lo que te realizaba como mujer, como persona, como niña en ese tiempo. Pero ahora que ya estás grande, te olvidaste de lo que era parte tuya, de lo que era tu propósito de vida, de lo que
Dios o quien sea en quien creas fue el que te diseñó para que tú realices esa actividad en tu vida y te hiciera experimentar tremendamente desarrollada como persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que a veces estamos tan distraídas con tantas responsabilidades, con tantas cosas, sosteniendo a todo mundo menos a nosotras mismas, pero no nos desarrollamos en el potencial que fue esa mochila de habilidades y dones que nosotras tenemos y que no hemos hecho crecer mucho más, esas semillas que pusieron en nuestro corazón, que no regamos constantemente para que florezca, para que crezca, para que dé fruto y para que se multiplique. Así veo yo esas habilidades, esos talentos con, con los cuales venimos equipadas. Y si tú no las pones, no las desarrollas en tu vida, ¿qué va a suceder? Va a suceder de que las vas a ir apagando, te vas a ir olvidando de lo que traías, de lo que cargabas, de todos esos dones, talentos que tú tienes y que están dormidos porque no los has querido destapar y sacar a relucir en estos tiempos. ¿Cuántas personas viven sus vidas sin haber experimentado la realización personal, habiendo dejado dormidas todos aquellos talentos, dones tremendos que tienen por el simple hecho de mantenerse ocupadas y distraídas y sosteniendo a todo mundo menos a ellas mismas, olvidándose de sí mismas? Entonces, te enseñaron a aguantar, te enseñaron a no rendirte, a hacerla fuerte, a siempre estar bien, pero no te enseñaron a estar bien contigo misma. Y por eso es que perdemos esa capacidad de poder conectar con otras personas, porque como te decía, no estamos conectando con nosotras mismas. Pero yo te invito a que hagas todo lo contrario, a que a partir de ahora te empieces a acordar esto que te voy a decir. ¿Qué era aquello con lo que tú conectabas tremendamente cuando eras niña? ¿Qué era aquello que te gustaba hacer cuando eras niña? Dime, ¿qué era aquello que te podías pasar horas de horas haciendo y tú no salías de ese juego? De repente buscaba, me acuerdo que con mi hermano cuando éramos pequeños, nos íbamos al parque y buscábamos unas latitas de leche, las lavábamos y ahí cocinábamos. Ahí buscábamos cómo prender, hacer una cocinita manual y ahí traíamos pedacitos de carne y pedacitos de verduras que le quitábamos a mi mamá y ahí nos poníamos a cocinar. Pero a mí me encantaba conectar con mi hermano, me encantaba cocinar, me encantaba hacer cosas como esa, jugar y, y podíamos pasarnos horas y horas jugando en el parque hasta que nos tenían que llamar. A mí siempre me llamó ese hecho de poder conectar con otras personas. ¿Y qué es aquello que tú has dejado dormido en tu corazón? ¿Qué has dejado dormido en ti misma que, que no lo has alimentado, no lo has regado, pero que hoy con esta pregunta que te estoy haciendo vas a empezar a hacerla desarrollar, a regarla cada día, a seguirla desarrollando? Si te gustaba pintar y te pasabas horas pintando,
te voy a invitar a que nuevamente retomes ello, porque es eso a lo que viniste a este mundo, a desarrollar ese talento que tú tienes por dentro, a desarrollar ese potencial tan grande que tú tienes por dentro. Y que crezcas como persona, que crezcas en aquello que te realiza como mujer. Si te gusta ayudar a otras personas, saca de tu tiempo, de todo ese tiempo que tienes ocupado, saca un tiempo para poder elegir un lugar donde poder apoyar a otras personas. Algo que a mí me gusta mucho hacer es ir a compartir a asentamientos humanos, a otras casas. Me gusta compartir, hablar de Dios, y me apasiona el ir a estos cerros donde hay asentamientos humanos. Y a veces he estado cansada y me encantaba ir y poder hablarles a ellos, a pesar de que muchas veces me decían que no querían escuchar, pero yo estaba allí. ¿Pero por qué estaba allí? Porque es algo que me apasiona, que me gusta conectar con otras personas, me gusta hablar con otros. Pero así también tú puedes conectar contigo misma primeramente. Quiero que hoy empieces a preguntarte qué es aquello que tú has dejado dormido en tu vida, por ser la fuerte, por ser la que puede con todo, pero no has dejado desarrollar ese potencial que tú tienes por dentro. Y cuando tú lo hagas, cuando tú lo despiertes, vas a experimentar la verdadera felicidad. Y al conectar contigo misma, te vas a dar cuenta de que empiezas también a conectar con otras personas y vas a experimentar la realización 100%. Te invito a hacerlo, te invito a que despiertes a esa niña que tenía tantas ganas de pintar, que tenía tantas ganas de bailar, que tenía tantas ganas de hacer ejercicio, de jugar con la cocina. Tal vez, ¿qué cosa es aquello que tú has dejado dormido? ¿Qué es aquello? Despiértalo, desempólvalo y anda buscando en lo más profundo de tu corazón. Allí busca aquello que dejaste dormido, que has dejado por años, pero que no se ha perdido, que todavía está allí. A conectar con esa emoción, a ilusionarte con aquello que tanto anhelabas ser, ¿sí? No importa que no seas una experta pintora, no importa que no seas una cantante experta, no importa que nadie más lo entienda, no importa que nadie más lo escuche, importa que tú lo hagas, ¿sí? Eso es lo importante, para que tú experimentes la felicidad, la verdadera felicidad, de autodescubrirte a ti misma, ¿ok? Así que si tú quieres empezar a autodescubrirte, a autoobservarte, a empezar a dar tus primeros pasos, de empezar a descubrir a esa niña que está dormidita y que no ha desarrollado todo su potencial porque le enseñaron a ser la fuerte de todo, la que sostiene a todo mundo, la que sostiene a la familia, la que sostiene a los hijos, la que sostiene a los padres. Si tú eres una de ellas, te invito a ser parte del grupo, de mi grupo de ayuda, que lo vas a encontrar ahí en el link de mi perfil, y allí vas a encontrar toda la información para unirte a este grupo y ser parte de esas mujeres que están construyendo su propia identidad, su nueva identidad, la identidad que tenían perdidas, ¿sí? Quiero que hoy empieces a sacar a relucir todos esos dones, esos talentos que tú tienes, todo aquello que te fue dado, todas esas herramientas que te dieron para que tú emprendas este camino, no aguantando todo,
sino para que tú lo emprendas experimentando la felicidad. Si hay algo que a mí me realiza es hacer esto que te estoy compartiendo mi propia vida, compartiendo mis alegrías, compartiendo lo que yo soy, porque tal vez te pueda servir a ti. ¿Y para qué lo hago? Porque me realiza como mujer, me realiza como persona. Pero tú también puedes encontrar aquello que te realiza como persona. Y quisiera que puedas descubrirte a ti misma. ¿Y cómo lo puedes hacer? Conectando con tus propias emociones, con tu propio sentir, con lo que está guardado dentro de tu corazón. Así que te invito a ser parte de este grupo de ayuda si quieres empezar a construirte a ti misma, a volver a tu esencia, a lo que tú realmente eres. Anda al perfil, a mi perfil, y ahí tienes toda la información para poder ingresar a este grupo de ayuda que con mucho gusto y con los brazos abiertos te voy a dar la bienvenida. Así que muchas gracias por estar aquí, por escucharme, por darme este tiempo de poder entrar a tu corazón y poder servirte. Es lo que a mí me apasiona. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo. Bye.